pasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículo 3 y 4. Lo tenemos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a orar. Señor, te pido auxilio en esta noche. Te pedimos auxilio. Te rogamos que vos seas el que hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, y a través de la predicación de tu palabra podamos ser transformados, podamos ser cambiados más a la imagen de Jesús. Oh Señor, por favor, que haya en nosotros una mente y un corazón consagrado, atento a tu palabra, porque cuando vos hablas, cuando vos realmente hablas, es el momento más importante de todo el universo. Que nuestras mentes y nuestros corazones puedan estar de acuerdo a esta verdad. Por favor, Señor, hablarnos y cambiarnos. Necesitamos que vos trabajes en nosotros. Santificad tu iglesia, Padre. Te lo ruego como te lo rogaba esta mañana. Santificad tu iglesia, santificanos. Te pido que me ayudes con la gripe que tengo, a poder estar concentrado, a poder a predicar como si fuera la última vez que lo voy a hacer. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Cristo. Y te ruego que nos convenzas de nuestros pecados y que en el momento que vos nos convences podamos mirar a la cruz con expectativa. Gracias, Señor. Amén. Bueno, como había dicho antes de comenzar, antes que empezara la grabación, vamos a ver la segunda parte del sermón número 1 de la serie de la santificación. El domingo pasado tuvimos el aniversario, el anterior vimos qué es la santificación. ¿Sí? El primer punto principal es qué es la santificación. Vamos a recordarlo. La santificación es una obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos completamente restablecidos a la misma imagen de Dios, siendo enteramente capacitados para morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a ver el segundo punto principal, que era, habíamos dicho, la relación que existe entre la justificación y la santificación. Y ruego al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y revelación del contexto de Efesios 1, para que podamos escuchar la voz de Dios y Él pueda hablarnos, porque hermanos, si pifiamos
permítame usar esa palabra, si pifiamos a no conocer o a malinterpretar la relación que existe entre la santificación y la justificación, nuestra vida espiritual va a correr peligro. Va a correr peligro. Entonces es de suma importancia, por eso vamos a ser precisos y muy cuidadosos en lo que vamos a decir. Y les pido que estén orando mientras hablamos, estén intercediendo para que el Señor hable. Vamos a ver las similitudes y las diferencias. Amén. Miren lo que dice Juan Carlos Riley acerca de conocer la relación entre estas dos cosas. Juan Carlos Riley dice: esta distinción es importantísima, aunque a primera vista no lo parezca. Por lo general, las personas muestran cierta predisposición a considerar solo lo superficial de la fe y a relegar las distinciones teológicas como meras palabras que en realidad tienen poco valor. Dice Juan Carlos Riley, continúa con la cita: yo exhorto a aquellos que se preocupan por sus almas, que se afanen por obtener nociones claras sobre la justificación y la santificación. Fin de la cita. Y con Sergio y Carlos y otros hermanas, amamos leer, consumir literatura cristiana de la buena. Pero sabemos que estas personas, lo que ellos escriben y lo que ellos dicen, no tienen el nivel de autoridad que tiene la palabra de Dios. ¿Sí? No es revelación. Lo que ellos dicen o lo que ellos escriben no van a transformar mi corazón, no me van a salvar, no me van a santificar. ¿Sí? Amén. Dalía dice amén. Pero estas personas, y más los que hace años que ya partieron con el Señor, tienen un mayor respeto por el lenguaje que nosotros tenemos. Ellos usaban la palabra precisa para definir cada cosa. ¿Me entienden, no? Ellos decían, por ejemplo, cuando nosotros decimos, eso es brutal, no, es algo malo, pero nosotros ya ponemos una palabra que no va. Pero eso es fabuloso, y quizás simplemente es algo bueno, pero usamos mal las palabras. Y quizás acá, por el pueblo de Dios, vamos un poco más allá, ¿no? A veces cuando tenemos un momento de profunda meditación en la palabra de Dios y Dios nos habla, a veces hablando mal y pronto decimos, me viajé, ¿no? Y estuvimos en la presencia de Dios meditando, pero estas personas no, estas personas eran certeras con las palabras que decían. Entonces, este hombre, Juan Carlos Riley, dice que es importante considerar este aspecto del Evangelio. Y para poder entender la relación que existe, nos va a ser muy útil contestar una pregunta. ¿Sí? A través de esta pregunta nos va a ser muy útil poder entender la relación que existe entre las dos. ¿Cuál es la esencia del problema del hombre como pecador? ¿Cuál es la esencia del problema del hombre como pecador? Y recuerden, hermanos, por favor, que aquel domingo hablamos la importancia de que puedan adquirir el libro de Justificación y Regeneración de Charles Leighton. Es importante, porque ahí lo detalla de una forma mucho mejor de lo que hoy podemos hacer por causa del tiempo. ¿Cuál es la esencia del problema del hombre como pecador? Y quizás a alguno de ustedes ya se le están viniendo a la mente algunas cuestiones, y podemos citar la número 1, por ejemplo. El hombre es culpable delante de Dios por haber quebrantado su ley. ¿Cuál es la esencia del problema del hombre como pecador? Bueno, el hombre es culpable delante de Dios por haber quebrantado su ley. Vamos a Romanos, capítulo 3.
Es una cita tan conocida, Romanos 3, versículo 23. Y a veces esta cita se hace tan conocida que pasamos por alto desde el 21 hasta el 28, que es fabuloso, pero ahora solamente vamos a leer Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y miren el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Vamos a leer varias citas hoy. Y si me van a acompañar en buscar en todas, quizás por ahí pierdan la atención. Traten de buscar las principales o las que consideran, las otras simplemente pueden anotarlas para ir más rápido. Entonces somos culpables delante de un Dios santo. Hermano, hermana, amigo, amiga que me visitas hoy, vos hiciste cosas que la Biblia decía claramente que no tenías que hacer. Somos culpables delante de Dios. Y no hiciste cosas que la Biblia decía que sí debías hacer y que Dios esperaba que las hicieras. Somos culpables delante de Dios. Y acá nos sirve esa excusa de, bueno, yo no sabía, así que no me pueden culpar porque yo no sabía. Porque esa excusa es infantil. Es infantil, hermano. Es de chicos. Si pensamos que vamos a poder excusarnos delante del Dios Santo, que la Biblia dice que sus ojos son como de llamas de fuego, una de sus facetas es esa, y vamos a poder decir, yo no sabía, creo que estamos subestimando a Dios. Me acuerdo una vez, le había llevado creo que a Adama y a Ale al hospital, me acuerdo esa vez porque fue la vez que me pasó, y las dejé y estaba buscando un lugar para estacionar, y me perdí como siempre me pierdo yo. Iba por la avenida, creo que avenida Córdoba, era en el centro, y no sabía dónde estaba. Y recuerdo que iba por el carril de los buses. Y dije, qué bueno que voy acá, no hay nadie, está solo para mí. Mirá, no había leído que decía buses, ¿no? Pero mirá como todos estos están parados ahí, y yo voy, y yo iba re contento, y de repente me pararon y... Sí, señorita, le digo, no sabía todavía. Me dice, ¿me hace el registro? Sí, cómo no, el registro, la cédula sí la doy. Y todavía no sabía qué pasaba yo. Me dice, bueno, te voy a largar la multa. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Venís hace como 3 cuadras que te vengo viendo por el carril de los buses, pero yo no sabía. Le digo, ¿en serio no sabía? Bueno, no importa. ¿Cómo que no sabía? Me dijo. No me creía, ¿no? Que no sabía, pero... ¿Sabía o no sabía? No importa, era culpable de haber quebrantado la ley. Y no les quiero contar la cara de la mujer a la que le fui a pagar. Yo no sabía, pueden considerar quizás que porque no sabía. No, lo estuvimos avisando por todos lados, aparte no importa, tenés que pagar la multa. ¿Sí? Y ella me dice, o ella pensaba, mira, yo estoy viendo que estás en infracción. Y no importa si vos sabés o no sabés. El Estado Nacional da una ley que es mayor que vos y mayor que yo y nos tenemos que someter a esa ley. Y vos estás en infracción. Bueno, ¿cuánto más con Dios? Somos culpables delante de Él. Somos culpables delante de un Dios santo. Entonces tenemos que la Biblia dice que el hombre no va a ser condenado. El hombre ya está condenado. Ya estamos condenados. Por eso, la obra de Cristo. Él vino a librarnos de esa condenación que ya estaba en nosotros. Amén. Entonces, somos culpables delante de Dios. Otros podrán decir, está bien, Isaías, somos culpables delante de un Dios santo, pero hay otro problema también. Algunos pueden ir un poco más allá y explicarnos. Y podemos decir, el hombre tiene culpabilidad delante de Dios, o sea que está condenado, sino que también el hombre es depravado. ¿Qué quiere decir que es depravado? No en el sentido que nosotros siempre escuchamos, como personas que cometen delitos y son
depravados, por ejemplo, en cuanto a lo sexual, sino que somos depravados delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón malo, un corazón que no se somete a Dios, un corazón que no quiere a Dios. ¿Está bien? Entonces no solo somos culpables, sino que también somos pecadores. Tenemos un corazón malo delante de Dios. Estamos esclavos al pecado por causa de nuestra depravación y, como ya dije, tenemos un corazón malo que no ama a Dios, ni se deleita en ser santo, ni en obedecerlo. ¿Se acuerdan que leímos Romanos 8:7? Porque los designios de la carne son en contra de Dios. No se sujetan a la ley de Dios, porque no quieren y porque no pueden. Entonces somos culpables y tenemos un corazón malo. El hermano Leiter, en el libro de Justificación y Regeneración, lo describe así: tenemos un registro malo, ¿sí? ¿Te acordás, Sergio? Tiene un registro malo y un corazón malo. ¿Está bien? ¿Y qué es tener un registro malo? Y un registro es un boletín. ¿Se acuerdan cuando algunos por ahí íbamos a la primaria y después a la secundaria? Sí, Checho, ¿te acordás? Bueno, y ahí estaban todas las materias: lengua, geografía, matemática, y estaban todo anotado, las que estaban bien y las que estaban mal. Eso es un registro. Entonces delante de Dios tenemos un registro malo. Cada vez que nosotros violamos su ley, Él lo anotó. Cada vez que debimos hacer algo y no lo hicimos, Él lo anotó. Cada vez que pecamos, Él lo anotó y está todo registrado ahí. Está todo registrado, toda nuestra vida, todo lo que hicimos, todos nuestros pensamientos están desnudos delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo, todo. Sí, hermanos, nuestro corazón es tan malo, nos ha llevado a hacer tantas cosas, que si ahora yo agarrara todos los pensamientos que uno de nosotros tuvo acá, toda la vida, todos los recuerdos, y lo pongo en una pantalla, cada uno de ustedes saldría corriendo y no volveríamos más. Y sabemos que es así. Nuestro registro está en rojo delante de Dios. Está en rojo. Le debemos. Él no nos debe nada, nosotros le debemos todo a Él. Pero no solamente el registro está en rojo, sino que el corazón es malo. Si milagrosamente, por decirlo de alguna manera, y lo digo entre comillas, el registro nuestro se extraviara del cielo, los ángeles dijeran: perdimos el registro de Isaías. Así todos no me dejarían entrar al cielo, porque mi corazón no está preparado para estar ahí. Mi corazón aún es malo. Entonces el registro puede no estar, y así todo mi corazón necesita ser preparado para entrar a morar al cielo. Hay un predicador que dice: toda la gente quiere ir al cielo, pero no todos quieren que Dios esté ahí cuando llegue. Hay muchos que quieren ir al cielo, pero no les interesa a Dios. No les interesa acerca de lo que Él piensa de nosotros y de lo que Él hizo. No les interesa pasar tiempo con Dios. Ellos quieren ir al cielo, pero no les interesa que Dios esté ahí. ¿Por qué? Porque hay un problema en el corazón. Entonces, ¿qué hizo Dios para resolver ambos problemas? A través de la justificación, resolvió el problema de nuestro registro, y a través de la santificación, resolvió el problema de nuestro corazón. Otra vez. A través de la justificación, Él resolvió el problema de nuestro registro, y a través de la santificación, Él resolvió el problema de nuestro corazón. Y damos gloria a Dios por eso. Dios resolvió el problema de nuestro registro a través de la justificación por la fe.
vamos a dar la definición de la justificación por fe. Y primero la voy a leer una vez de corrido y después la voy a leer despacio para aquellos que quieren anotar. La justificación es un acto o declaración de la libre gracia de Dios por medio del cual Él perdona todos nuestros pecados, todos, pasados, presentes y futuros, y nos acepta como justos delante de Él. Pero esto solo gracias a la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Ahora lo voy a decir despacio. Es un acto o declaración de la libre gracia de Dios, por medio del cual Él perdona todos nuestros pecados, todos, hermanos, pasados, presentes y futuros, y nos acepta como justos delante de Él. Pero esto solo gracias a la justicia de Cristo. Esto solo gracias a la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Y quiero leer esto que escribí con todo mi corazón. Dios me dé revelación. Sabemos que el Padre es Jehová, que el Hijo es Jehová también, y que el Espíritu Santo es Jehová. Esa es una doctrina, ¿no? Jehová se puso de acuerdo con Jehová. Jehová mandó a Jehová y Jehová se sujetó y obedeció a Jehová a la perfección. Jehová llevó a la cruz a Jehová y Jehová lo desamparó ahí en la cruz. A Jehová. Jehová humilló hasta lo sumo a Jehová. Y Jehová, como un siervo humilde, quiso hacerlo. Jehová tomó nuestro lugar delante de Jehová. Recibió la ira y el castigo de Jehová que vos y yo merecíamos para aplacar la ira de Jehová por el pecado y satisfacer la justicia de Jehová. Y escuchen esto, hermano. Jehová mató a Jehová. El Padre mató a su Hijo. Jehová enterró a Jehová, lo resucitó y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Jehová exaltó hasta lo sumo a Jehová por antes haberlo humillado en la misma intensidad y con el mismo nivel. Todo esto hizo Jehová por pecadores como vos y yo, por pecadores que odiaron a Jehová en sus pecados con el mismo odio que Satanás. El Hijo perdió todo en la cruz, pero el Padre perdió todo lo que tenía, pero el Padre también perdió todo porque perdió a su Hijo y era todo lo que él tenía. Jehová vació a Jehová. Jehová se vació a sí mismo. Todo esto para que Jehová pueda tenernos y para que podamos ser santos y sin mancha delante de Él. Amén. No era para que podamos ser campeones o tener plata, para que podamos tener todo cuanto nuestro corazón codicioso se desespera por tener: casa, ropa, fama, éxitos, autos, popularidad. Por eso, hermanos, el Evangelio de la prosperidad es tan horrible, es tan despreciable. Es un insulto directo al trono de gloria. Amén. Y en palabras más sencillas de lo que dije ahora, Cristo se hizo hombre, vivió una vida perfecta delante de Dios su Padre. El registro de Cristo, su registro no tiene ninguna nota en rojo. Él tiene todo 10 en todas las materias.
En su obediencia, Él es perfecto. Él nunca pecó. Él nunca hizo nada que la ley de Dios prohibiera. Y nunca dejó de hacer algo que la ley de Dios y su Padre requirieran de Él. Nada, Él es perfecto. Él tiene todo súper 10, sobresaliente, conducta intachable. Además de esto, murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces ahora, cuando un pecador cree en la vida, en la muerte y la resurrección de Cristo, cuando cree en esto que es el Evangelio, Dios agarra la justicia de Cristo, que es perfecta, y la imputa a nuestra cuenta, la pone a nuestra cuenta. Agarra el registro de Cristo, y gloria al Señor por esto, agarra el registro de Cristo y lo pone como el nuestro. Y agarra nuestro registro feo, rojo, todos a plazos y lleno de pecado, y lo clava en la cruz juntamente con Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que nuestro registro ahora está en regla delante de Dios. A través de la justificación está en regla. Hemos sido justificados por medio de la fe sola, al habérsenos imputado a nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. Qué hermoso es el cristianismo. Qué hermoso, hermanos, es el Evangelio, y cuánta sabiduría podemos encontrar en él. Es tan hermoso y tanta sabiduría, por eso el proverbio dice que los insensatos rechazan la instrucción y la sabiduría. Solo los insensatos, aquellos que perdieron la capacidad de razonar. Bendito negocio. El Señor viene y me dice: Isaías, tengo un negocio para vos. Y yo le digo: ¿cuál? ¿Cuál, Señor? Mira, acá me das tus pecados y yo muero por ellos. Y son para mí. Yo cambio tu corazón, cambio tu vida, cambio tu registro. Gloria al Señor. Pero también dijimos, hermano, que además del problema del registro, que eso lo soluciona con la justificación, tenemos el problema del corazón malo, y eso lo hace a través de la santificación. Por medio de la justificación me dan permiso para entrar al cielo, y por medio de la santificación me preparan para entrar al cielo, y que no dure 2 segundos ahí y me devuelvan de una patada. Entonces, por medio de la justificación me dan permiso, pero por medio de la santificación me preparan. Hay gente que dice: ay, si tan solo llegara al cielo, estaría tan seguro ahí. La pregunta es, hermanos, ¿de dónde cayó Satanás? Él se cayó del cielo. Dios lo expulsó del cielo. Jesús dijo: Satanás, te di caer del cielo como un rayo. Entonces, hermano, no se trata de estar en el cielo, se trata de estar en Cristo. Estar en Cristo es el único lugar donde yo ahí estoy seguro. Es el único lugar donde hay genuina paz, no una paz falsa. Porque Cristo dice, hermano, que Él vino a darnos paz, y no como el mundo puede darnos paz. Porque era el único que podía reconciliarnos con un Dios santo, y que Dios dejara de vernos como sus enemigos y nosotros como Dios nuestro enemigo. Entonces en Cristo es el único lugar donde puedo estar confiado, tranquilo y seguro.
vamos a empezar a ver las similitudes entre la justificación y la santificación. Primera de ellas, primera similitud entre la justificación y la santificación. La primera es: Dios es el autor de ambas. Dios es el autor de la justificación, Dios es el autor de la santificación. Romanos capítulo 8. Versículo 33 y 34. Y esto, hermanos, es para leerlo con un santo gozo, con una sonrisa santa de oreja a oreja. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Hermanos, literalmente podemos, en base a este versículo y con una santa prudencia y una santa curiosidad, como Nicolás nos dijo una vez, podemos ir a cada calabozo del infierno y preguntarle: ¿quién me condena? ¿Quién me condena? Y todos subirían porque verían la gran justicia de Cristo en nosotros, imputada solamente por gracia y el favor de Dios. Podríamos salir a la calle y decir: ¿quién me condena? Dios es el que justifica. Dios me justificó, Dios me ha declarado justo por medio de los méritos de Cristo. Miremos ahí nomás, Romanos 4:5. La salvación es por fe, la justificación es por fe. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, un impío es lo peor que hay. Un impío es aquel que es un gran pecador. La Biblia usa ese adjetivo para describir a un gran pecador, al peor de todos, aquel que cometió las más grandes injusticias. Iniquidad es gran injusticia, algo horrible, algo terrible. ¿Y qué dice la palabra? Yo justifico a ese. Yo justifico a ese. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de Dios? Si a ese que es horrible y que es lo peor que puede haber, Dios lo justifica, ¿qué podemos esperar nosotros? A uno puede decir: bueno, yo soy horrible, yo soy un desastre, yo soy impío. Sí, Dios te justifica a través de la fe. Si Dios me justificó a mí, que era un desastre. Era un desastre, era un religioso, mi corazón era negro, horrible. Dios me salvó, Él me justificó, Él lo va a poder hacer con vos. Vos no sos peor que yo. No sos, te lo puedo asegurar, no lo sos. Pero también, como Dios es autor de la justificación, es autor de la santificación. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Y anótelo simplemente, sin buscarlo. 1 Corintios 1, 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces Dios es autor de la justificación y de la santificación. Segunda similitud. Ambas encuentran su base en la obra del Señor Jesucristo. Ambas encuentran su base en la obra del Señor Jesucristo. Romanos 3:24. Este versículo, hermano, es tan imponente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, o sea, el rescate, que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la base de la justificación? La obra de Cristo Jesús. La vida, muerte, con la crucifixión, la sepultura, la resurrección. Es en base a eso. La justificación se basa en eso. Pero también lo es la santificación. Ahí en Romanos, ahí más, capítulo 6, versículo 1. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El versículo 2 dice, en ninguna manera. Miren lo que dice el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es vida nueva? Santificación. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sigamos más al pecado. Santificación. ¿Dónde encontramos eso? ¿Cuál es la base? La obra de Cristo. La muerte, como Él muere, yo muero al pecado. Como Él resucitó y vive, yo ahora vivo para Dios. Amén. Tercera similitud. Ambas, justificación y santificación, se reciben. Yo la recibo por la fe. La justificación la recibo por la fe y la santificación la recibo por la fe. Ahí nomás, todo Romanos va a ser, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, leemos al principio, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones del Evangelio las recibimos en Cristo por medio de la fe. Todo, absolutamente todo. Y hermanos, es imposible conocer todo lo que el Señor hizo por nosotros. Todo lo que al Señor le costó, sí que nuestros corazones estén encendidos y estén ardiendo. Es imposible, no es de personas cuerdas. Y es el pecado, es el corazón malo, que a los incrédulos no les deja arder. Calvino decía, y parafraseando un poco, ¿no? Éramos ciegos que no podían ver la luz del mediodía.
Éramos ciegos que no podíamos ver la luz del mediodía. Salíamos a las 12 del mediodía donde el sol estaba en su mayor fulgor. No, el sol no existe. Miren lo terrible del pecado. Entonces yo recibo por fe la justificación, pero también recibo por fe la santificación. Hechos 15:9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. El mismo libro, capítulo 26, versículo 18. 18, perdón. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, por la fe, justificación, y por la fe, santificación. Herencia entre los santificados es santificación. Cuarta similitud. Ambas, tanto justificación como regeneración, se encuentran sí o sí en todo verdadero cristiano. Ambas se encuentran sí o sí en todo verdadero cristiano. Nadie puede decir, siendo bíblico, que pueden ser justificados y no santificados. Y esto lo digo con mucho temor. Temor por lo que voy a decir y por ustedes. Hay un hermano en la radio BBN que se llama Raúl Ferrero y el programa es Semillas al Aire. Y yo hay cosas que por ahí no estaba de todo de acuerdo con él, pero me gustaba mucho escucharlo. Y lo escuchaba y enseña tranquilo. Pero hermanos, un día él enseñó que un creyente, un genuino creyente, puede ser librado del castigo del pecado, o sea, puede ser justificado, pero puede permanecer en un estado que todavía no es santificado. Él enseñó eso y lo dijo varias veces. Él enseñó que un creyente puede ser justificado, pero no santificado, porque él no se está poniendo las pilas, no está orando, no se está congregando, no está meditando, no está leyendo la Biblia. Entonces, hasta cuando él empieza a hacer eso, él ahora es librado del poder del pecado. No, hermano, eso está mal. Todo genuino creyente es librado del castigo del pecado y del poder del pecado. Ya no somos esclavos de él. Ya Satanás no nos domina, sino es Dios, el Espíritu Santo, el que nos domina. O sea que él puede vivir sin ser tan santificado e irse al cielo, que está diciendo este hombre. Eso está mal. No deberían escuchar a este hermano. Si fui justificado, fui santificado. Si soy justificado, soy santificado y seguiré siendo. ¿Cuántas veces escuchamos el concepto del hospital, no? Y hasta se hace un latiguillo que en un sentido me gusta y en otro sentido no me gusta. El latiguillo dice así: la iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital para pecadores. ¿Sí? Y dijimos la otra vez que para quienes era la obra de santificación, para pecadores, como vos y como yo. Pero a veces, hermanos, se genera este concepto de, bueno, la iglesia no es un museo de santos, ¿para qué vamos a santificarnos? Es un hospital de pecadores, vamos, y amén, vengan, pero cuando yo voy al hospital y entro al hospital, me curan, me dan un tratamiento, y yo recibo ese tratamiento, y me sanan. Amén. Y hace un poco de tiempo hemos escuchado unos comentarios por ahí algunos hermanos y después voy a hacer una aclaración acerca de eso, ¿no? La salvación en términos de justificación es solamente por la fe sin obras, pero
también recibo la santificación. Y es real y genuina en todo creyente. ¿Está bien? Última similitud. Ambas son absolutamente esenciales para la salvación. Ambas son absolutamente esenciales para la salvación. Nadie va a entrar al cielo, dijimos, con un registro malo, pero nadie entrará al cielo con un corazón malo. Y acá vienen unas preguntas que me encantan. ¿Por qué crees que te va a gustar el cielo? ¿Por qué crees que Dios te va a gustar en el cielo? Si acá en la tierra Él no te gusta. Ambas son esenciales para la salvación. Y preguntarte, ¿por qué crees que vas a disfrutar de su eterna compañía si acá no te interesaba pasar tiempo con Él? ¿Por qué crees que Él va a ser lo primero para vos en gloria si acá no es lo primero? Otras cosas tienen el primer lugar. Tu familia, amores, trabajos, plata, prioridades en la vida. ¿Por qué crees que te van a cambiar el chip cuando mueras y estés en gloria? ¿Por qué crees que vas a adorarlo si no sabes ni cómo se hace ni lo que significa? ¿Por qué crees que vas a amarlo eternamente si acá amabas más tu pecado? ¿Vas a siquiera poder reconocerlo al Señor? ¿O Él va a pasar por al lado tuyo y no te vas a dar cuenta? ¿Vas a reconocer su olor? ¿O es un desconocido, alguien extraño para vos? Juan Carlos Riley dice, comienzo de la cita, pero cuán pocos aptos para ir al cielo están tantos de los que hablan de ir al cielo cuando mueran, y que de manera manifiesta no tienen fe salvadora ni relación con Cristo. Aquí no honras a Cristo, no te comunicas con Él, no lo amas. ¿Qué harías en el cielo? Ese no sería lugar para ti. El gozo que allí se vive no es gozo para ti. La felicidad que allí hay no es felicidad a la que tengas acceso. Sus pasatiempos te provocarán fatiga y serán una carga en tu corazón. Y Él termina la cita. Arrepiéntete y cambia antes de que sea demasiado tarde. Fin de la cita. Apocalipsis. Capítulo 22, verso 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Algunos podrían leer esto y ver que es un mensaje anti-evangelio, porque la Biblia dice que en Hechos 17:30 Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. ¿Sí? Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios, de acuerdo a Timoteo, es que nadie se pierda, sino que todos le conozcan. Esa es la voluntad revelada para nosotros. Pero ¿por qué algunos se pierden? Bueno, esa es la voluntad secreta, no es de tu incumbencia. La voluntad revelada es que Él quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el corazón amoroso y tierno, expectante de Dios. Amén. Aclarado esto, ¿qué quiere decir este versículo? El versículo está dando el sentido de que el Evangelio, el lema del Evangelio, hermanos, no es tratar de ser quien no sos. Sé quién no sos. Tratar de simular quién no sos. No, ese no es el lema del Evangelio. El lema del Evangelio es: date cuenta quién sos. Date cuenta quién sos y sé en consecuencia.
Date cuenta que sos un pecador injusto, aún no arrepentido, y convertite a Dios, recibí por la fe a Jesucristo. Y también date cuenta que ahora fuiste justificado y santificado y sé santo. Date cuenta quién sos y sé quién sos. ¿Está bien? Tenemos que examinarnos, 2 Corintios 13:5. Examínense para ver si están en la fe. Examínense. Y muchos hermanos se van a ir al infierno por no razonar, por no pensar. Hebreos 12:14 dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y si yo lo estoy viviendo en santidad, ¿por qué tengo derecho a pensar que voy a ir con Él? ¿Hay evidencia de una obra santificadora de Dios en mí? ¿Sos el mismo del año pasado? ¿Sos el mismo? O sea, dijimos el sermón pasado que no somos perfectos, ¿sí? Por favor. Pero ¿sos el mismo que el año pasado? ¿Que hace 6 meses? ¿Que hace un mes? ¿Sos el mismo? ¿Podés ver evidencia de la obra santificadora de Dios en vos? El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una fiel promesa, pero ¿para quiénes? Para los verdaderos creyentes. Para los otros es una trampa mortal. Pero gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios por su misericordia. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pero, hermanos, vamos a ver con gozo 2 de Samuel 9:8. Y cuando vi este texto, cuando estaba en mis sangres y Dios me decía: viví, y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Oh, hermanos, que puedas venir delante de él con este corazón. Señor, ¿quién soy yo para que te humilles a mirarme siquiera a este perro muerto? Date cuenta quién sos y sé quién sos, porque si estás practicando el pecado y Dios ahora no te está confrontando, si estás practicando el pecado y Dios no te está confrontando ahora, estás en peligro. Pero si ahora sentís convicción, vení a Él, corre a Él, dejá de correr en la dirección opuesta y corre a Cristo, como el hijo pródigo lo dice. Hermanos, Él te va a recibir, pero deja de practicar el pecado, dale la espalda y vení a Él, te lo ruego. Es un llamamiento imponente, te lo ruego con todo mi corazón. Y Él va a recibirte. Ahora, ya para ir terminando, queda un tiempo, vamos a ver las diferencias. Recién vimos las similitudes. Ambas son por la fe, ambas están sí o sí en todo creyente, ambas es gracias a la obra de Cristo. ¿Sí? Vamos a ver. Qué bárbaro, ¿no? Dios es el autor de ambas. Y ya estamos. Son 5. Ahora vamos a ver las diferencias. Diferencias entre la justificación y la santificación. Primera de ellas. Tratan con 2 problemas distintos. Y acá les ruego máxima atención porque es importante que conozcan las diferencias. Ambas trabajan con 2 problemas distintos. Uno trabaja con el registro. Se nos imputa el registro de Cristo en un segundo. Pero
la santificación trata con otro problema que era el del corazón. Entonces, diferencia, tratan con dos problemas diferentes. Segunda diferencia, trabajan en dos esferas distintas. Trabajan en dos esferas distintas. La justificación es una declaración legal que Dios hace acerca de nosotros. La justificación es una declaración legal que Dios hace acerca de nosotros. Pero en la santificación Dios no declara nada. Dios no declara nada en la santificación. Él obra. Él obra. Por eso, si anotaron las definiciones, para poder ver la diferencia. Dijimos que la justificación es un acto o declaración de la libre gracia de Dios. ¿Pero qué dijimos en la santificación? Que es una obra de la libre gracia de Dios que Él hace en nosotros. Por eso la justeza y la importancia de usar bien las palabras. Por medio de la justificación, otra vez, somos declarados justos, pero por medio de la santificación somos hechos justos. Por una somos declarados justos y por la otra somos capacitados para vivir en justicia. El pecado, la caída, dañó todos los aspectos de nosotros y ahora la santificación tiene que recomponerlos, restaurarlos todos. Tercera diferencia. La justificación no admite crecimiento, pero la santificación sí. La justificación no admite crecimiento, pero la santificación sí. ¿Por qué la justificación no admite crecimiento? Porque al momento de creer para salvación, al momento de creer en el Evangelio, es la justicia de Cristo la que se pone a nuestra cuenta. Y la justicia de Cristo no puede ser mejor de lo que ya es. Cada uno de los que estamos acá hoy estamos perfectamente 100% justificados o estamos 100% perdidos y condenados. O estás 100% salvo o 100% perdido. No hay término medio. No hay quien pueda decir, y creo que zafo, al 4 llego y paso. No, hermanos. En la facultad nosotros aprobamos con 4. Pero acá no. Nadie puede decir, estoy 40% justificado. El registro está completamente rojo o completamente bueno. La justificación es perfecta. O sea, ¿es la de Cristo o es ninguna? Pero no es así en la santificación. La santificación necesariamente admite crecimiento, porque vamos a ir progresando más y más. Es una obra, es un proceso. Cuarta diferencia, y ya terminamos. El método de ambas es distinto, porque son cosas diferentes. El método de ambas es distinto, porque son cosas diferentes. La justificación la recibimos únicamente por medio de la fe. Es por creer, solo por creer, por confiar en Jesucristo para salvación. El verdadero evangelio proclama: somos justificados por medio de la fe sola. 4 letras importantísimas, sola. Y esta diferencia de sola hace un abismo enorme entre el cristianismo bíblico y las demás sectas o religiones pseudo-cristianas. La sola palabrita sola, valga la redundancia, hace una diferencia abismal entre el verdadero cristianismo bíblico del Señor Jesucristo y las demás sectas y religiones. ¿Qué dicen las demás religiones? Ninguna de ellas niega la importancia de la fe. ¿Sí? Todos te hablan de fe. Pero ellos ¿qué dicen? Oh, sí, somos salvos por fe, pero más obras, más ir a misa,
más ir a la iglesia, más hacer esto, más hacer aquello, más predicar el evangelio, más. Esas son sectas y religiones falsas. El verdadero cristianismo bíblico dice: somos salvos por fe y solamente por la fe. No fe más cumplir los mandamientos. Tenemos que hacer esto o aquello. No, somos justificados solo por la fe. Miren cómo dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a este versículo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es de vosotros, dice. ¿Qué cosa? La fe. Algunos dicen: bueno, Dios me salvó, Él hizo todo, pero yo tuve fe, yo creí. Yo dije sí, yo tomé mi decisión. Eso es la fe. Dicen que la fe no es de nosotros. ¿De quién es? Es don de Dios. Y hermanos, el otro día meditando el Evangelio de Lucas, tenía una revelación. Vieron que el Señor hacía un milagro, salvaba a alguien y lo sanaba, y decía, ¿qué decía al final? Tu fe te ha salvado. ¿Y quién le dio esa fe? El Señor. ¿Y quién es esa fe? El Señor. Por medio de la fe. Por medio de la fe. No es de nosotros, es un don de Dios. Don es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Vos crees que Dios va a asesinar a su Hijo por tus pecados? Para que vos vayas al cielo y le robes a un milímetro, aunque sea un milímetro de la gloria que solo le pertenece al Señor. No, dice el versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Toda la gloria pertenece al Señor. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Es medio trabalengua este versículo, pero es fenomenal. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Es por gracia? Bueno, es por gracia. O es por obras. Sean claros. Porque si es por gracia y yo le pongo un poquito de obra, ya no es por gracia. Entonces digamos que es por obra, no, pero un poquito de gracia también es. No. A ver, la salvación es solamente por gracia. Pero hermanos, como la justificación, el método de la justificación es por medio de la fe sola, en la santificación no se progresa. En la santificación no se progresa solamente por medio de la fe. Y esto que quiero que presten atención. En la santificación no se progresa solamente por medio de la fe sola. Y ahí está el error de muchos, y mi error por bastante tiempo. Por eso la diferencia es que unos crecen en santidad y otros verdaderos creyentes, en el caso de que lo sean, se quedan relegados. La fe sola justifica, pero la fe sola no santifica a nadie. Como método. La fe sola justifica, pero la fe sola no santifica a nadie. Hay genuinos creyentes, y hago esa salvedad, que están ahí sentados, cruzados los brazos, con sus pecados sin mortificar, porque la Biblia nos ordena en Romanos 8 que matemos nuestros pecados y que los mortifiquemos y que nos esforcemos en la gracia, y están ahí con sus cruzados de brazos, con sus pecados
sin mortificar, sin parecerse a Cristo, y ellos dicen, bueno, yo estoy creyendo, pero hasta que el Señor no haga la obra, el Señor no me sacó esto, el Señor no me sacó aquello, yo estoy así. Entonces una repregunta que yo me la hice porque me enfrenté conmigo mismo en un momento. Entonces vos, Isaías, estás diciendo que Dios tiene la culpa de que vos estés pecando. Entonces le estás echando la culpa a Dios de tu pecado. No es así. No es así. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Miren 1 de Timoteo. Capítulo 4. Versículos 7 y 8. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad, vivir piadosamente, vivir santamente. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Primera Corintios 9:24, no lo buscan. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha de todos se abstiene. Ellos, a la verdad, van a recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no corro como a la aventura. De esta manera peleo, no como aquel que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido grato para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, miren los atletas del mundial. Como ellos se esfuerzan por llegar al mundial y estar en un perfecto estado físico. Y juegan y están en el equipo y se concentran y se preparan y toda la vida sueñan de que son chiquititos. El otro día escuchaba a un jugador que decía, yo de que era chiquitito soñaba con jugar la Copa del Mundo, y ellos se esfuerzan y trabajan y se atienden de comida y se acuestan temprano y van y son buenos y los eligen y juegan y ganan la Copa y están tan felices. Y nosotros no podemos hacer más que ellos por santificarnos, por una corona que no va a ser corruptible como la de ellos. Me hacía sentir avergonzado. Este muchacho que era increíble. Vale la pena, hermanos. Hay una corona, hay gloria, las glorias eternas, hermanos. Van a ser impresionantes. Entonces, por medio de la fe nos justificamos, pero si usamos solamente la fe, no nos santificamos. Hay un autor en la santificación que es Dios y hay un receptor, yo, vos. ¿Sí? El autor es Dios, el receptor somos cada uno de nosotros. Hay un solo medio por el cual Dios la da y por el cual la recibimos, que es la fe. Pero para progresar en la santificación hay dos actores. Hay dos papeles, Dios y nosotros. Cada uno tiene que hacer su parte y trabajar juntos en distintos niveles, pero ambos trabajamos. En la santificación hay una cooperación de nuestra parte, parte de Dios y parte nuestra. Y la parte nuestra se divide en dos a la vez. Una parte pasiva, en la que yo espero, y una parte activa. En la pasiva es donde confiamos en Dios y en sus promesas de santificación en nosotros, que hay miles, que ya vamos a ver cuando sigamos avanzando con la serie,
Y en la activa es donde yo debo actuar y ser esforzado, diligente en disciplinar mi vida en oración, en renunciar a cosas, en la profunda meditación, el estudio de la buena teología, la confesión de pecados a Dios y a un hermano maduro de confianza y a la iglesia, en el compañerismo cristiano, en someter mi vida a la de mis hermanos y a los pastores y en matar a mi pecado. Ahí donde yo me esfuerzo, donde yo pongo mi parte. Y vas a agonizar delante del trono de Dios si querés ser santo. Vas a agonizar. Pero si sos un genuino creyente, tu agonía y sufrimiento va a ser algo hermoso. Va a ser hermoso. Y si no te estás santificando, tu agonía y sufrimiento va a ser peor todavía, porque no vas a poder estar. No vas a poder estar. Santificarse trae gozo, trae paz, trae felicidad. Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Seamos como Él. Y Él nos va a sacar ese yugo horrible del pecado. Y como oré la vez pasada, va a poner ese yugo preparado por el carpintero, que no tiene cosas que nos lastimen el cuello y hagan que la carga sea difícil de llevar, porque Él dice que el yugo es fácil. Su yugo es fácil, es una promesa. Su yugo te está haciendo fácil. ¿Sos creyente? Sus mandamientos no son gravosos para los creyentes. Y David más allá dice: son más dulces que la miel. No hay agonía, no hay sufrimiento extremo para el creyente que quiere santificarse. Y otro día un hermano muy sincero y compungido lo mencionó, y ya lo habían mencionado en otra vez. Y con Sergio y Carlos por ahí nos preocupamos con esto, por a veces los falsos conceptos que se generan, hermanos. Este hermano estaba triste por las cosas que estaban pasando y dice: bueno, la culpa es mía, es que me afano en avanzar y no es por obras. Y la salvación, hermanos, no es por obras, la justificación no es por obras, pero en un sentido, hermanos, la santificación sí es por obras. En la santificación sí interviene mi actuar, sí interviene el hecho de que yo me afane en hacer obras en el sentido de mortificar mi pecado, orar, meditar, congregarme, esforzarme y demás. Someterme a los medios de gracia que ya vamos a ir viendo y matar nuestros pecados con violencia y cada día queremos parecer más al Señor. En ese sentido, hermanos, la vida cristiana sigue por obras. En la santificación está mi actuar y mi proceder. Por eso algunos se santifican más y otros menos. Es tan simple como eso. Y hermanos, para terminar, esfuércese por estudiar estas profundas diferencias que existen entre la santificación y la justificación, y en las similitudes que también vimos, porque si no, nos encontramos afianzados de que somos justificados solamente por la fe. Yo hoy les traje un problema. Si no estamos seguros y estamos afianzados de que somos justificados solamente por la fe, no van a poder progresar en la santificación. Les va a ser muy difícil. Van a pecar o van a ver que algo falta todavía en su vida de parecerse a Cristo y van a dudar, van a estar pensando y van a decir: uy, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Les va a ser muy difícil. Van a querer estar santificándose para que Dios los acepte más, y eso es imposible porque ustedes están
si son justificados, ya están 100% justificados y aceptados en Cristo por Dios. Entonces, si no están afianzados en esa verdad, en la comprensión de que hemos sido aceptados por Dios y de que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido enterrados y que Dios no se acuerda en base a la justicia de Cristo, si no ves eso, no vas a tener motivación para santificarte y vas a fallar. Cuando el creyente entiende lo que recibió por la fe, que es tan grande, es una especie de polenta, de nafta inagotable que nunca, nunca se acaba. Y hay más, y hay más, y hay más, y hay más. Y terminamos y cerramos con esta promesa, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, cuando yo entiendo que fui justificado, es como un combustible que nunca se va a acabar. Y voy a pecar y me voy a caer de cara al piso, y va a venir Satanás y me va a decir: no, Isaías, quédate ahí, porque ya no sos aceptado delante de un Dios santo, mirá lo que sos. Y yo voy a poder levantarme, limpiar el polvo y decir: no, Satanás, Dios me justificó, ahora la justicia de Cristo está en mí y soy aceptado, voy a santificarme, voy por eso. Por eso Pablo escribió Romanos 3, 4 y 5 antes de 6, 7, 8. En 3, 4 y 5 deja bien establecido la doctrina de la justificación. Somos aceptados por Dios solamente por los méritos de Cristo. Pero las bendiciones, las increíbles bendiciones espirituales que hay en Cristo, todas son gracias a Él. Miren que el mismo poder que actuó en Cristo, resucitándole de los muertos para poder darles el Evangelio, está bien ustedes. Justificación. Bueno, ¿lo tienen claro? Bueno, ahora sean santos, dice Pablo. Romanos 6, 7 y 8. Corre al Señor. Corre al Señor. Y corre hacia Él. Alzaré mis ojos a los montes, dice. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces es indispensable para el crecimiento y estabilidad en la vida cristiana entender la diferencia. Sino tener la tranquilidad de que tu registro ha sido arreglado, no vas a poder trabajar tranquilo con tu corazón. Si no tenés la tranquilidad que tu registro ha sido arreglado, no vas a poder trabajar con tranquilidad en tu corazón. No vas a poder. Somos justificados por la fe. Recibimos la santificación por la fe. Pero en la santificación no progresamos solamente por la fe. Vamos a ver.